Hola hermano, ¿cómo estás? Bienvenido a la reflexión de este Evangelio número 22 de este tiempo ordinario. Hoy vamos a proclamar la palabra del Señor a través del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 16. Es muy difícil cuando nosotros queremos ir en pos de Jesús mientras nosotros no deponemos nuestros intereses, nuestros proyectos y nuestra forma de pensar. Para seguirlo a Jesús, nosotros tenemos que tomar varias condiciones muy elementales de reconocer primeramente que precisamos que el interior de nuestra mente y nuestro corazón tiene que ser llenado por completo por Dios, por el que nos creó, por nuestro Hacedor, porque Él conoce cada parte de nosotros como tal. Entonces tenemos que ir comenzando a purificar y liberar todas esas acumulaciones de pequeños idolitos que hemos estado poniendo en nuestro interior, que nos ha quitado el enfoque de lo que realmente Dios nos ha puesto como propósito a cada uno en la tierra. Entonces, eso nos ha conllevado a que comencemos nosotros a ver simplemente a la vida como un conjunto de acciones que tienen que satisfacer nuestras necesidades, nuestros beneficios para nosotros mismos. Esto crea vacíos interiores, nos llena de ídolos que impiden que la voluntad del Padre pueda ser conocida y podamos tener ese discernimiento de lo que es correcto y agradable para el Señor, como dice la segunda lectura, cuando Pablo le escribía a la iglesia de Roma. Entonces, condición inicial, yo tengo que sacar todo mi interior para darle completamente a Jesús esa posibilidad de llenar el interior y poder tener un buen discernimiento del cumplimiento para qué fuimos diseñados, para qué fuimos creados por parte de Dios. Entonces, es muy importante tomar en cuenta el consejo que daba Pablo cuando exhortaba a la iglesia de Roma, lo vemos en la segunda lectura, que decían: necesitamos que ustedes se entreguen por completo como sacrificio viviente, como una ofrenda agradable a Dios, para que Él los pueda moldear, Él los pueda transformar desde el interior. Y esa transformación interior se basa en el conocimiento de su palabra. Cuando la palabra de Dios viene y toca el corazón y la mente del ser humano, viene también con el poder para poder cambiarlo. Nosotros esa voz, esa palabra que es viva, una palabra profunda que toca lo más profundo de nosotros no la podemos digerir, no la podemos hacer viva en nosotros con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio interés, con nuestro propio deseo. De hecho, no tenemos ese deseo de hacerlo. Entonces, nosotros al entender de que primeramente yo tengo que entregarme a Dios por completo, significa que voy a invertir mi vida entera por Dios. Yo me arriesgo todo por Él. Yo quiero ser moldeado por Él. Quiero que su palabra comience a germinar en mí el proceso de transformación interior para que tenga esa capacidad de poder discernir lo que es perfecto y agradable hacia Él. Entonces tengo que nacer de nuevo, tengo que entregar mi proyecto, mi vida, mi forma de pensar y de actuar para ser transformado y renovado. Cuando nosotros leemos la primera lectura del profeta Jeremías, llega un momento en que la palabra de Dios que estaba llamada para la conversión del pueblo de Israel era un momento donde le causaba oprobio. Oprobio significa pasar vergüenza pública, pasaba luchas. ¿Por qué? Porque él tenía que profetizar, tenía que discernir la palabra del Señor para decirle al pueblo: ustedes están en pecado, ustedes necesitan conversión, necesitan transformar sus vidas. Entonces todo eso obviamente no era algo alentador en el pueblo de Israel y le causaba mucha confrontación al profeta. Y decía: yo no quiero hablar en el nombre del Señor. Pero esa palabra, esa voz de Dios, cuando penetra en lo más profundo del corazón, es una conexión que queda de por vida. No hay forma que podamos escapar de Él, porque Dios nos ama. Él sabe que nosotros a veces llega un momento que nos cansamos, que nos agobiamos, que perdemos la esperanza, perdemos la fe. Entonces ahí viene ese fuego. Yo he venido para completar mi obra, dice el Señor. A veces llegan los momentos de tibiez que yo vengo a calentarme con su palabra en el corazón. Y hoy, en este inicio del mes dedicado a la palabra del Señor, el mes a la Biblia, es demasiado importante que la base primaria del discernimiento que tenemos que hacer para hacer su voluntad es el conocer, estudiar y leer la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo inviertes tú en capacitarte en la lectura para poder conversar y discipularte con el autor de esta Biblia maravillosa que hoy se nos ha sido entregada?
Yo creo, por eso digo, hablando casualmente con algunos hermanos, hablábamos cuál es la diferencia entre escuchar prédica y leer la palabra de Dios. Por supuesto que necesito más esfuerzo en la lectura, pero hay un elemento muy primario. Cuando yo hago meditación de la palabra, tengo la oportunidad de charlar con Él, meditar con Él, orar con Él, permitir que la palabra también pueda penetrar hasta el tuétano de nosotros y el Espíritu Santo a través de esa acción pueda comenzar a hacer lo que decía Pablo en la segunda lectura, la renovación interior a través de la palabra desde el interior de la mente. Porque después cuando nosotros queremos hacer cambios en nuestra vida o cambios de hábitos, sin esa renovación interior es casi imposible hacerlo. Entonces tú tienes que invertir tu tiempo maravilloso en meditar. Meditar significa leer con profundidad, con detenimiento, buscar palabras en el diccionario, asesorarse con nuestros pastores, padres de la iglesia, que vienen heredando a través del magisterio el buen discernimiento de la palabra, para que tengamos esa capacidad nosotros interior de poder transformar el interior de nosotros y poder ser fuente de transformación para muchas personas. El núcleo central de este evangelio es: tienes que renunciar, no como algo egoísta, sino que sabe que nos hemos llenado de mucha idolatría interior en nuestra mente, con todo lo que nos gusta y amamos en el mundo, y necesitamos nosotros reconocer que esta vida está en plenitud en el momento que nosotros entregamos la vida al servicio no solamente de actividades religiosas, sino al servicio del prójimo, que te da la plenitud completa. La cruz del Señor significa llevarlo todos los días, significa esas ganas de mostrar a Jesús en el testimonio a los demás, mostrar tristeza por los que se están perdiendo. Llevar la cruz significa llevar el peso de las debilidades de nuestra familia, de nuestro entorno. Entonces eso es con renuncia, eso es con deponer todo. Para vivir hay que morir, y hasta muchos de nuestros proyectos tenemos que pasarlo por el asador de la muerte, para que cuando venga la resurrección de Cristo y nuestros proyectos resuciten, sepamos que es por Él y es para Él. Entonces esto es el evangelio. A veces me sorprende lo que le dijo a Pedro, cuando Jesús anunciaba que para redimir el mundo entero necesitaba morir, sufrir. Eso no estaba en la mente de una persona que no renuncia a sí mismo, porque la renuncia y la muerte es algo que no nos gusta, pero tenemos que hacerlo para nosotros poder redimir nuestras almas y nuestras vidas. Entonces, lo que me sorprende fue lo que dice, que esos son pensamientos, ni siquiera del demonio, porque pudo haber dicho tranquilamente: no, esos son pensamientos de Satanás que te puso vos, Pedro. No, lo acusó a Pedro de Satanás, porque los pensamientos de Satanás no hay renuncia, no hay redención, no hay cruz. Son pensamientos del hombre, porque el espíritu de nosotros los seres humanos es la complacencia, es no sufrir. Tenemos ese apaño de apartarnos del sufrimiento, hasta un apaño de renunciar, de vivir una vida austera, libre. Entonces, eso es lo que le dice a Pedro, y eso es lo que nos dice el día de hoy. Hoy tenemos que tomar esa cruz por los que se están perdiendo, tener esa compasión de mostrar el testimonio de vida de una transformación real, que es a través de la palabra del Señor, que transforma el interior para transformar también nuestras acciones. Ese es el núcleo del evangelio. Esa es la vida real del evangelio que este domingo el Señor nos lo ha entregado. Que tengas un maravilloso domingo y que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.